COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Buenas y bendecidas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Arrancamos el informativo de este viernes con los datos que nos llegan del proyecto Bartimeo de Cáritas Diocesana. Más de 300 personas sin hogar fueron atendidas en 2023. Así es, Paz, concretamente 326 personas sin hogar atendidas y casi 1.000 intervenciones. Las cifras han aumentado considerablemente en el pasado año y representan un claro indicador del incremento de las personas que no disponen de hogar y que viven y duermen habitualmente en la calle. A través del proyecto Bartimeo se ayuda a aquellas personas que no se dirigen ni a los correspondientes servicios sociales ni a Cáritas y que principalmente son aquellas que vemos en la calle durmiendo en portales, cajeros y parques o pidiendo limosna en diferentes puntos de la ciudad. Los técnicos del proyecto se acercan a esas personas para conocerlas, establecer un vínculo de relación y ver de qué modo las pueden ayudar. Tal como nos confirma el responsable de Bartimeo, Juan Domingo Carrasco, cada día se atienden entre 5 y 6 personas en la ciudad de Castellón y cada jornada la calle tiene una realidad y las condiciones climatológicas, la hora del día o la estación del año condicionan esta labor de ayuda a las personas sin hogar. En la calle, como subraya Carrasco, se encuentra una realidad muy dura, con personas con situaciones muy complicadas o que habitan en viviendas que no cumplen las mínimas condiciones. Desde el proyecto Bartimeo se solicita la colaboración de la ciudadanía para detectar todos esos casos de personas sin hogar que viven y duermen en la calle y así poder acercarse y ayudar al mayor número posible de ellas. Pueden hacerlo contactando directamente con Cáritas Diocesana. Un año más, la tradicional pujada al campanar organizada por els Lluïssos d'Almassora congregó a 300 personas. Coincidiendo con el 20º aniversario, autoridades locales y centenares de vecinos acudieron a la cita anual en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora. Como novedad de este año, los comerciantes y empresarios de la localidad visitaron el campanario de la Natividad a las 9 de la mañana, pudiendo de esta manera compaginarlo con su agenda laboral. Y a las 10 se celebró la subida oficial que contó con la participación de la alcaldesa, María Tormó, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Almassora y el párroco de la Iglesia de la Natividad, don Juan Ángel Tapia. A partir de las 10:30 se abrían las puertas a los vecinos y curiosos que no se han querido perder el 20º aniversario. La veu i símbol del nostre poble, lema que otorga Lluïssos Almassora al campanario, tuvo una gran acogida e hizo alusión a su renombre, finalizando su aniversario con un éxito participativo rotundo. La parroquia de la Sagrada Familia de Castellón ha acogido el testimonio vocacional de las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. Cuéntanos, Juan. Fue en el contexto de la convivencia de Cuaresma con los niños de iniciación cristiana de la parroquia. La vocación como sueño del amor de Dios para cada uno de nosotros era el tema central de la charla que, como explicó el párroco don Miguel Abril, responde a la petición de nuestro obispo a todos los sacerdotes de la diócesis solicitando promover una cultura vocacional que lleve al encuentro personal con Cristo, dada la escasez de vocaciones que abarca al sacerdocio, a la vida consagrada, a los matrimonios y al laicado comprometido. De hecho, se encargó especialmente a la hermana Catalina Nogua, como superiora de la congregación, que se ofreciera a las parroquias y realidades eclesiales para poder profundizar en esta cuestión. Don Miguel Abril agradeció la visita por cuanto contribuyó a abrir los corazones a la vocación del amor, siendo, tal como dijo, un auténtico primer anuncio. Como cada año en el tiempo de Cuaresma, Acción Católica General nos invita a sumarnos a la iniciativa de los Viernes Solidarios, este año bajo el lema Construir puentes frente a muros. Como dice Paz, es la propuesta de Acción Católica para vivir la Cuaresma, como una experiencia de profundo y sincero encuentro con Jesucristo y con los hermanos. Este año van a afrontarlo desde las invitaciones que continuamente realiza el Papa Francisco, siendo conscientes de que vivimos en una sociedad muy polarizada y crispada, donde parece que el otro es el enemigo al que hay que combatir. La Cuaresma es un tiempo especial para los cristianos, nos ayuda a salir de las rutinas para dejar que Dios nos transforme. Se trata de intensificar nuestra identidad cristiana
cristiana y nuestra misión evangelizadora en medio de esta conflictividad, sintiendo, pensando y viviendo como Cristo vivió. De hecho, la propuesta cristiana para la Cuaresma son el ayuno, la oración y la limosna. El ayuno y la abstinencia de la propuesta de los Viernes Solidarios de Cuaresma son gestos que nos ayudan a identificarnos con el sufrimiento y la muerte de Cristo en los hermanos. La oración es nuestro mejor instrumento para sentirnos unidos a Cristo, presente en los que más sufren. Orar juntos, vivir estos Viernes Solidarios en grupo, en nuestras parroquias, movimientos y asociaciones, nos ayudará a despertar nuestra conciencia y a vivir como verdaderos discípulos del Señor. La Cuaresma, como preparación a rememorar la pasión, muerte y resurrección del Señor, también fomenta el rezo del Vía Crucis en algunas parroquias de nuestra diócesis. Así lo hicieron el pasado viernes los fieles de la parroquia de San Bartolomé de Alfondeguilla. Lo hicieron en el Calvario, como harán esta misma noche y cada viernes de Cuaresma. Y es que cada viernes de Cuaresma por la noche, un grupo de fieles, acompañados por el sacerdote don Rafael García, suben al Calvario para memorar la pasión y muerte de Jesucristo en las 14 estaciones hasta llegar a la ermita del Cristo, donde veneran su imagen. También lo hacen los fieles de la parroquia de San Jaime Apóstol de Oropesa en la misma iglesia, y muy participativo fue también el organizado por la Arciprestal de Vila-real el pasado viernes, que estuvo precedido por una solemne procesión por las calles con la imagen del Cristo desde el hospital hasta la misma Arciprestal. Y antes de terminar, Juan, repasamos, si te parece, la agenda prevista para este fin de semana. Pues Paz, nos quedamos en Vila-real porque mañana por la tarde don Casimiro va a presidir una Eucaristía, precisamente en la Arciprestal San Jaime, con motivo de la celebración del 750 aniversario de la fundación de la parroquia. Esta Eucaristía forma parte de los actos conmemorativos que ha organizado la parroquia con motivo de esta importante efeméride. También mañana, pero por la noche, el Seminario Diocesano Mater Dei, como suele ser tradicional, acogerá la vigilia por las vocaciones que organizan cada año la adoración nocturna de la diócesis. Y este domingo tendrá lugar el Vía Crucis diocesano en Castellón. Saldrá a las 4:30 desde la Capilla de la Purísima Sangre, en la calle Mayor, y recorrerá las 14 estaciones hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora del Lledó. Y Paz estará presidido por nuestro obispo, don Casimiro López Llorente. Juan, muchas gracias por la información y feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Esta semana nuestro obispo nos recuerda que el amor de Dios es misericordioso y gratuito, lo que indica su infinita capacidad de perdonar. Su reflexión es una invitación a la reconciliación, a acoger la palabra de Dios, meditarla y reconocer que por acción u omisión nos hemos alejado de Dios y del prójimo y necesitamos su perdón. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, la Cuaresma es tiempo de gracia y salvación, tiempo de conversión de corazón a Dios y a los hermanos, y tiempo para dejarse reconciliar por Dios. Por ello mismo, la Cuaresma es un tiempo propicio para contemplar y experimentar la misericordia de Dios y para vivir la misericordia con los hermanos. De ahí la llamada del tiempo cuaresmal a la oración más intensa, al ayuno, la limosna y las obras de caridad. La escucha atenta de la palabra de Dios de la misericordia divina ilumina nuestra oración, que nos lleva a descubrir o profundizar en el misterio de Dios, que es amor. El nombre de Dios es misericordia, nos ha dicho el Papa Francisco. Misericordia significa, en efecto, etimológicamente, el corazón que se abaja ante cualquier miseria humana. Es la palabra que mejor expresa el amor de Dios hacia la humanidad. Indica su disposición a aliviar cualquier necesidad humana y su infinita capacidad de perdonar. Es un amor eternamente fiel que sigue amando a su criatura incluso cuando ésta se aleja de él, que la espera pacientemente y sale a su encuentro. Es un amor compasivo que se compadece ante cualquier sufrimiento humano. Es un amor entrañable como el de una madre, un amor que sale de sus entrañas. Jesús es la misericordia encarnada de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, nos revela el amor compasivo y misericordioso de Dios. Nos habla con palabras de misericordia, mira con ojos misericordiosos, actúa y cura movido por la compasión hacia los necesitados, desheredados y enfermos en el cuerpo y en el espíritu. La persona misma de Jesús es un amor que se entrega gratuitamente hasta la muerte en cruz por amor a toda la humanidad.
Los signos que Jesús realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia los pobres, excluidos, enfermos y sufrientes, son muestra de la compasión y de la misericordia de Dios. Dios nos ha pensado a cada uno desde siempre y nos ha creado por amor y para el amor en plenitud. Dios viene a nuestro encuentro y nos indica el camino para alcanzar la felicidad plena y la salvación eterna. Con amor paciente y tierno nos indica como a sus hijos y amigos cuál es el camino. Si somos sinceros con nosotros mismos, reconoceremos que por acción o por omisión nos hemos alejado de Dios y del prójimo, de sus caminos hacia la vida, que son sus mandamientos. Si somos veraces, reconoceremos que hemos rechazado el amor de Dios con nuestros pecados. Si somos humildes, reconoceremos que estamos necesitados de su perdón y reconciliación. Así, la contemplación de la misericordia de Dios nos llevará al arrepentimiento de nuestros pecados y a la petición de perdón para acoger, celebrar y experimentar personalmente la misericordia divina. Dios nos espera y nos acoge en la confesión, el sacramento de la misericordia, para darnos el abrazo del perdón que alegra siempre su corazón. Su misericordia va incluso más allá del perdón. Se transforma en este año jubilar mariano de Lledó en indulgencia plenaria. A través de la Iglesia, la indulgencia nos libera de todo residuo de pecado. Dios cura nuestras heridas. Dios sana las huellas que el pecado deja en nuestros comportamientos y pensamientos. La misericordia recibida de Dios transforma nuestros corazones y nos capacita para obrar con caridad, para crecer en el amor, para poder ser misericordiosos como el Padre, ejercitando las obras de misericordia corporales y espirituales. Les recordamos, las obras de misericordia corporales surgen en su mayoría de las palabras de Jesús en su descripción del juicio final en el Evangelio de Mateo. Y son las siguientes: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al forastero, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Y las obras de misericordia espirituales, tomadas de otros textos de la Sagrada Escritura y de actitudes y enseñanzas del mismo Jesús, son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y orar a Dios por los vivos y por los difuntos. La clave de todas ellas está en enseñarnos la sabiduría del corazón, que es siempre salir de sí mismo hacia el hermano. Por la dureza de nuestro corazón puede que nos cerremos a Dios, a su voz y a su misericordia. Dejémonos, pues, evangelizar en esta Cuaresma, escuchando, meditando, experimentando y viviendo el Evangelio de la Misericordia. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Juan Gozalvo nos ha leído el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es que el pasado miércoles, como muchos de ustedes sabrán, se presentó en los salones parroquiales del Arciprestal de Vila-real el informe de libertad religiosa en el mundo de 2023. Lo realiza la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y sobre todo nos ayuda a conocer el panorama general de este derecho fundamental, el de la libertad religiosa. Hoy saludamos a Sergio Rivas, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Levante. Bienvenido, Sergio, muy buenos días. Muy buenos días. A la luz de la presentación de este informe, ¿cuál es la situación de la libertad religiosa en el mundo a día de hoy? ¿Es un derecho que se incumple? Pues tenemos que decir que este derecho a la libertad religiosa está realmente en caída libre. Es un derecho que se incumple muchísimo, a pesar de que está reconocido prácticamente por todas las legislaciones de todos los países, pero sin embargo el cumplimiento de este derecho pues es muchas veces vulnerado. Fijaos que podemos decir que aproximadamente 1/3 de los países del mundo
está padeciendo, está sufriendo una gran carencia de libertad religiosa en diversos grados. Pero esto nos indica que realmente este derecho está siendo vulnerado, incumplido, pues bastante y constantemente, sostenido en el tiempo. De los datos que presentasteis, Sergio, ¿cuál es el continente y los países que más sufren esta falta de libertad? ¿Cuál es ese tercio? De ese tercio, ¿cuál es el país que más lo sufre? Uh-huh. Pues podemos hablar de que el continente, por decirlo así, donde más se está vulnerando en estos momentos la libertad religiosa, llegando incluso al asesinato, al secuestro, a la violación, etcétera, es el continente africano. Pensemos que la realidad del yihadismo, que estaba concentrada años atrás en Oriente Medio, sobre todo en Siria y en Irak, pues en estos momentos se ha bajado a estos países del África subsahariana, países muchas veces con gobiernos muy débiles o corruptos o con grandes extensiones de terreno que impiden pues que haya una vigilancia policial o una atención en este sentido a los ciudadanos. Pues en estos lugares, como digo, pues grupos como Boko Haram, por ejemplo, están intentando pues instaurar califatos móviles y de alguna manera pues los cristianos sobre todo y las minorías religiosas sufren estos ataques terroristas que llegan, como digo, incluso pues a asesinatos, secuestros de sacerdotes, religiosas, laicos, sin ningún tipo de miramiento, no solo hacia los católicos, sino también hacia otras confesiones cristianas. Y el país, en estos momentos, por decirlo así, que se lleva la palma, aunque no el único, en persecución religiosa y en falta de libertad religiosa, es sin duda alguna Nigeria. Vaya panorama nos estás describiendo. Sergio, ¿cuáles son las principales causas del odio contra la fe cristiana? Bueno, no descubrimos nada si decimos que nuestra fe, la fe cristiana, pues está predicando el amor, está predicando la libertad, está predicando la dignidad de los hijos de Dios. Todos somos iguales ante Dios nuestro Padre y no hay diferencias por esto. Si hay ideologías, si hay fuerzas políticas o fuera del ámbito político que intentan imponerse en favor de una manera de pensar o de actuar, lógicamente nuestra fe pues va en contra, contrasta absolutamente con toda esta realidad. Una de las causas, sin duda, si hay ideologías que se quieren implantar por medio de la violencia, pues evidentemente la fe cristiana no admite la violencia, al contrario. Podemos decir así en general que tal vez estas sean las causas, no que haya en general, no hoy, sino siempre a lo largo de toda la historia de la Iglesia contra la fe. Sergio, en el contexto de la presentación del informe, como decíamos el pasado miércoles, un sacerdote indio, concretamente el padre Wilson Lopes, os acompañó y ofreció su experiencia. ¿Cuál fue la luz que aportó su testimonio? ¿Cuál es la situación de su país? ¿Qué contó que está ocurriendo en India? Sí, básicamente él nos indicaba cómo ha habido siempre un entendimiento, una convivencia entre los hindúes, los cristianos, las minorías musulmanas. Normalmente siempre la ha habido, ¿no? Viene precisamente desde la política, desde el nuevo partido que hace unos años pues está gobernando en la India, que intenta radicalizar su concepción étnico-religiosa del país, en donde el buen ciudadano tiene que ser un buen hindú. El mejor de los ciudadanos es hindú. Si así no practicas la fe hindú, pues sea cual sea la fe que practiques, cristiana, musulmana o de otro tipo, pues eres un ciudadano de segunda categoría. No eres un buen ciudadano, ¿no? Entonces, él nos hablaba de cómo en varios estados de la India y en crecimiento,
se van proclamando leyes anticonversión que prohíben expresamente, incluso con cárcel, el que, por ejemplo, un hindú, un practicante religioso hinduista, pueda convertirse al catolicismo, al cristianismo, ¿no? Entonces, estas situaciones de conversión que se están dando y muchas veces provocan situación de persecución o de discriminación a estos ciudadanos. Fijaos que la casta Dalit, la casta más pobre, el sistema de castas en la India, todos lo conocemos, la casta más pobre, los cristianos pertenecen a esta casta más pobre. Pierden los derechos que tienen por ser pobres, los pierden al hacerse cristianos, ¿no? Al bautizarse y al pertenecer a la Iglesia. Fijaos el panorama cuál es. Está descrito así brevemente. Y esto es actual, esto es ahora, en estos momentos en la India. Además, por primera vez en el informe se integra un país de América en la lista de países en los que se cometen las mayores violaciones a la libertad religiosa. Es Nicaragua. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Ajá. Pues Nicaragua viene padeciendo un régimen político muy férreo, dictatorialmente hablando, el régimen de Daniel Ortega y su mujer, que son los que gobiernan el país actualmente. Y lo que hablábamos al principio, si hay violaciones a los derechos humanos, normalmente la Iglesia Católica es la primera que denuncia esas violaciones en esos países. Es lo que ha sucedido. Al denunciar la Iglesia estas realidades y al pedir diálogo y al pedir libertad y al pedir, pues eso, sobre todo diálogo y comprensión, ¿no? Pues ha habido una auténtica, digamos, venganza, ¿no? contra la Iglesia por haber propuesto este diálogo. La situación del obispo Orlando Álvarez, que ha estado detenido e incluso desaparecido, otros sacerdotes, otros obispos, la expulsión del nuncio, la expulsión de las misioneras de la caridad de Santa Teresa de Calcuta, pues son un ejemplo de esta auténtica violación hacia la libertad religiosa, incluso persecución, que hay contra los católicos, que no es precisamente una minoría en Nicaragua. Es verdad que se respeta la libertad de poder asistir a misa, a celebrar los sacramentos y demás, pero las homilías de los sacerdotes, de los obispos, están vigiladas y controladas, que no se diga algo que no guste al régimen. Esa es la situación que están viviendo en Nicaragua, situación que también se ha vivido en Cuba, ¿no? En otros momentos anteriores, y que, bueno, pues muestran cómo esta carencia de libertad religiosa va en crecimiento. Sergio, apenas nos quedan 30 segundos y no quiero despedirme de ti sin que nos digas cómo podemos colaborar de alguna forma con la labor que realizáis desde ayuda a la Iglesia necesitada. Difusión, conocer esta realidad, oración, necesario rezar por estos hermanos nuestros que sufren, dejarnos interrogar por su testimonio, ayudar en lo posible a través de la Fundación Pontificia en los proyectos que nos solicitan estos hermanos nuestros. Y, oye, algo muy importante, en la diócesis de Segor de Castellón no tenemos voluntarios que nos ayudan a difundir. Oye, pues que se animen, que contacten con nosotros, que se animen. Queremos formar una delegación, un grupo de voluntarios que nos ayuden a difundir esta realidad. Venga, pues nos apuntamos a eso y desde nuestros espacios y nuestros medios diocesanos os vamos a ayudar a conseguirlo. Sergio, muchísimas gracias por aportar luz en un asunto que desde luego nos debe importar mucho y sobre todo que nos interpela, ¿no? Para implicarnos al máximo, como tú decías, especialmente cuando se ataca la libertad religiosa a modo de intolerancia, discriminación, lo que es peor, ¿no? La persecución y el genocidio. Sergio, muchísimas gracias, mucho ánimo y un fuerte abrazo. Gracias siempre a vosotros. Un abrazo. Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón. Ya saben que tienen más información en la web diocesana, la hoja parroquial, el canal diocesano de YouTube y las redes sociales. Estaremos con ustedes de nuevo, si así lo desean, el domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Y ahora siguen en Mediodía Cope. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana.